me dijo mi madrastra en el funeral, antes de darse cuenta de que el abogado ya había leído el testamento? Historia 1. En el funeral de mi padre, el ambiente estaba cargado de simpatía falsa. Mi madrastra, Denise, vestía encaje negro como si estuviera audicionando para un drama victoriano. Estaba al lado del ataúd, susurrando a quien quisiera escuchar. Él me prometió que todo sería para mí. Todo. Después de todo, yo renuncié a tanto por él. Lo decía lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran los primos del fondo. Soltaba suspiros teatrales, buscando lástima, hablando de cómo sacrificó los mejores años de su vida por él. Yo me mordía la lengua, aguantando las ganas de corregir su versión. Mi papá fue infeliz los últimos años y todos lo sabían. Pero entonces, y aquí es donde se pone bueno, el abogado de la familia, el señor Eldridge, entra temprano. No le dice ni una palabra a ella. Solo se gira hacia mí y dice: «Acabo de terminar de leer el testamento ante la junta», como se indicó. Denise parpadeó como si la hubieran abofeteado. ¿Qué? ¿Leerlo ante quién? Resulta que papá actualizó su testamento 2 meses antes de fallecer. Dejó todo para mi hermana y para mí. Incluso la casa. Denise recibió un coche. No uno nuevo. Su viejo Toyota del 2012. Apenas sube las colinas. Su rostro se desfiguró. Pasó de altiva a cadáver en segundos. Su voz se quebró mientras murmuraba: «Pero eso no está bien». Él me dijo que... Pasé junto a ella, besé mis dedos y toqué el ataúd de papá. Parece que cambió de opinión. Historia 2. Se suponía que sería una ceremonia solemne, pero los funerales en mi familia siempre vienen con drama. Mi madrastra, Tanya, nunca nos quiso a mi hermano ni a mí. Lo dejó claro desde el primer día. En el funeral de papá, actuaba como la viuda desconsolada del siglo. Lágrimas de cocodrilo y todo. Incluso tuvo el descaro de dar un discurso. Él siempre decía que yo era la única que realmente lo comprendía, que me cuidaría. Sé que querría que me quedara con la casa del lago y las acciones por seguridad. Silencio incómodo. La gente se miraba. Algunos parecían molestos, otros divertidos. Estaba tan segura, tan soberbia, hasta que mi primo se inclinó y susurró: «Espera, ¿no ya leyeron el testamento?». Resulta que la lectura fue en privado 1 hora antes, según instrucciones de papá, solo familia inmediata. Tanya no fue invitada. Papá dejó la casa del lago a mi hermano, porque solían ir a pescar allí cada verano. Las acciones, a mí. Fondo universitario para mi hija. Tanya recibió su colección de relojes y un último pago mensual, suficiente para cubrir los gastos de mudanza. Nada más. Se enteró delante de todos, por el abogado que entró justo después de su discurso. Solo venía a explicar los términos. Supuse que ya había sido informada. El silencio que siguió fue delicioso. Historia 3. La madrastra número 3, también conocida como señorita Sherry, estaba junto al ataúd de papá como si posara para la portada de una revista. Pestañas postizas, aretes de diamante, todo el paquete. Apretaba su bolso de diseñador como si contuviera códigos nucleares. Antes del servicio, la escuché reírse con una amiga. Sí, reírse, diciendo: «Supongo que ya no tendré que preocuparme por el alquiler en ese condominio». Me prometió por escrito que era mío. Lo dijo tan fuerte que hasta el florista frunció el ceño. Y lo mejor, el testamento fue leído esa misma mañana, antes del funeral. Papá lo quiso así, que la verdad llegue antes que las mentiras, sus palabras exactas. Resulta que sí dejó el condominio. Pero no a ella. Lo dejó a un refugio local de animales. No es broma. Amaba a esos gatos más de lo que alguna vez amó a Sherry. Cuando el abogado apareció en el velorio y alguien preguntó: «¿Ella ya sabe sobre el testamento?», su amiga entró en pánico. La soberbia de Sherry se esfumó como vino derramado. «¿Qué? ¿Ya lo leyeron?». «Oh, sí», dije mientras sorbía mi refresco. Parece que los gatos ganan esta vez. Historia 4. Siempre supe que mi madrastra Patricia estaba esperando que papá muriera. Nunca lo ocultó. En el funeral, mientras los invitados lloraban y se abrazaban, Patricia se acercaba a sus amigos del golf diciendo: «Él me dijo que nunca tendría que trabajar de nuevo. La casa en la playa, la pensión, todo era para mí. No me habría dejado en apuros». No dije una palabra. Solo la dejé hablar. Porque la verdad es que el testamento fue leído a las 8 en punto de la mañana, en silencio. Con mi hermana, mi hermano y yo sentados junto al abogado mientras confirmaba lo que sospechábamos. Papá lo había cambiado todo 3 meses antes de su derrame. Patricia no recibió nada. Cero. Nada. Por el acuerdo prenupcial que convenientemente olvidó. Por los retiros sospechosos que él descubrió. Incluso dejó una nota personal. Que se las arregle sola.
Siempre lo hizo de todas formas. Cuando por fin se enteró, su rostro se puso tan blanco como sus perlas. Pero eso no puede ser, dijo. Él me amaba. Mi hermana susurró. Tal vez, pero no más de lo que odiaba que lo usaran. Historia 5. El funeral estaba callado. Demasiado callado. Mi madrastra, Lorna, vestía como la reina del luto. Velo, guantes, incluso un broche con las iniciales de papá. Dio un pequeño discurso improvisado al final, junto a la urna. Mi querido siempre decía que hice felices sus últimos años, declaró dramáticamente. Se aseguró de que estuviera cuidada. Me dijo que la casa, su pensión y su coche clásico serían míos. Honraré su legado cada día. El problema era que papá no le contó todo. Especialmente no sobre el testamento final que presentó después de atraparla, besando a su viejo amigo del club náutico. Le dejó un paquete de indemnización. Sí, literalmente. Etiquetado como indemnización. Para la mujer que amó más mi billetera que mi corazón, era un solo cheque por $5,000 y un billete de autobús prepago a casa de su hermana en Ohio. El abogado, que ya había leído el testamento por solicitud de papá, para evitar sorpresas teatrales, se acercó al micrófono después de su discurso y simplemente dijo, como albacea, confirmo que esos bienes han sido reasignados. Recibirá su cheque por correo. El silencio atónito solo fue roto por la tos de mi primo, que intentaba disimular la risa. Yo no me reí, pero sí sonreí. De orella a orella. Historia 6. En el funeral, mi madrastra Nadine estaba junto al arreglo floral como si ella hubiera organizado toda la vida de papá. Saludaba a todos diciendo, él siempre dijo que yo heredaría la casa. Yo la mantuve en pie después de todo. Yo sabía la verdad. Apenas tocó una aspiradora en 10 años. Pero le encantaba hacerse pasar por la dama de la casa. En mitad del evento, me apartó y hasta me guiñó un ojo. No te preocupes, me dijo. Cuidaré bien del lugar. Puedes venir cuando quieras. Yo solo asentí, tomando mi café, porque el testamento ya había sido leído. Papá dejó la casa a mi hermano menor, que es autista y necesita rutina y estabilidad. Nadine siempre lo trató como una molestia. Ahora era ella quien tenía que buscar nuevo lugar. Cuando llegó el abogado y ofreció sus condolencias, ella dijo con confianza, deberíamos agendar el papeleo para la transferencia de la propiedad. Él parpadeó. Ah, pensé que ya lo sabía. Finalizamos la transferencia esta mañana. Usted no fue incluida. Su rostro cayó como telón al final de una obra. Se fue sin despedirse de nadie. Historia 7. El funeral de papá fue en la antigua capilla familiar, de esas con vitrales y demasiado incienso. Mi madrastra, Diane, estaba en el púlpito con su vestido de luto de diseñador y dijo con voz temblorosa, él me dijo que nunca tendría que preocuparme, que su empresa y fondo de retiro serían míos, porque lo apoyé en sus años más difíciles. El detalle es que ella causó la mayoría de esos años difíciles. Perdió contacto con la mitad de sus amigos y con todos sus hermanos por culpa de su manipulación. Y cuando se enfermó, ella se encargó de mantenernos alejados, a su verdadera familia. Pero lo que ella no sabía era que papá había estado trabajando con un abogado privado de sucesiones que ella ni conocía. El testamento ya había sido leído por ese abogado en una videollamada por Zoom la noche anterior, solo para nosotros, sus hijos. Dejó la empresa a su antiguo socio, y el fondo de retiro a mi madre. Sí, su primera esposa, porque seguían siendo buenos amigos, y ella lo ayudó en secreto mientras Diane estaba ocupada en retiros de yoga. Diane recibió una donación de $1,000 hecha en su nombre a un centro local de apoyo para el duelo. Eso fue todo. Cuando alguien le preguntó al abogado, ¿ya ha leído el testamento? Justo frente a ella, su rostro se congeló. Se notó el momento exacto en que entendió. Historia 8. Se levantó en el almuerzo después del funeral, con un cóctel de camarones en una mano y vino tinto en la otra, y dijo, lo suficientemente fuerte como para interrumpir las conversaciones. Bueno, supongo que iré a la cabaña del lago el próximo fin de semana. Siempre dijo que sería mía cuando muriera. Odiaba tratar con inquilinos. Alguien tosió. Mi primo susurró, ¿no te la dio ya el tío Ray a ti y a James? Yo dije, no, no lo hizo. Porque el abogado leyó el testamento esta mañana, ¿recuerdas? Su boca se abrió. Papá me dejó la cabaña, señalando específicamente en el testamento que Ashley fue la única que vino a arreglar la plomería, y era verdad. Ella se negó a volver allí después del primer verano. Lo llamó demasiado rústico. Comenzó a tartamudear. Debe haber un error. Él me dijo, la miré directo a los ojos y le dije, cambió de opinión. Lo sabrías si hubiera sido más de una vez en 10 años. Historia 9.
Mi madrastra fue vestida de blanco al funeral de mi padre. Blanco. Dijo que era un color espiritual. Caminaba como un cisne en un pantano, diciendo a todos los invitados que papá finalmente entendió quién lo amaba de verdad al final. Luego se acercó a mi tía y susurró, él arregló las cosas. El seguro de vida. Es todo mío ahora. Dijo que era la única que merecía paz. Tuve que salir al jardín para no reírme, porque papá dejó la póliza de $600,000 a su perro. No es broma. Creó un fideicomiso para mascotas, conmigo como administrador. Las facturas del veterinario, la comida y el cuidado estaban cubiertos. Y todo lo que sobrara después de 10 años sería donado a un refugio para veteranos. Ella no recibió nada, ni siquiera los cubiertos. El abogado apareció a mitad del velorio y ofreció sus condolencias. Luego mencionó suavemente los detalles del fideicomiso, asumiendo que ella ya sabía. No lo sabía. Soltó su copa de vino al suelo y salió corriendo descalza. Historia 10. ¿Alguna vez has visto a alguien perder una fortuna en tiempo real? En el funeral de papá, mi madrastra Candace estaba sentada en primera fila como una reina en su coronación. No lloraba, sonreía con autosuficiencia. Se inclinaba hacia la gente y les susurraba. Él se aseguró de que yo estuviera cómoda de por vida. Esa cuenta Roth IRA me vendrá de maravilla. Yo sabía que estaba a punto de estrellarse. Papá dejó la cuenta Roth a su hermana, quien lo cuidó después de la cirugía. Todo lo demás fue para mi hija, su única nieta, en un fideicomiso hasta que cumpla 25 años. Candace recibió una sola línea en el testamento. Para Candace, dejo lo que ella me dejó. Distancia. El testamento ya había sido leído. Por video, la noche anterior. El abogado dijo que papá quería que su reacción fuera pura. Y lo fue. Cuando el abogado mencionó que la transferencia ya estaba en curso, Candace parpadeó, dijo, «Eso no es posible», y se desmayó. Literalmente cayó al suelo de la iglesia. Ni siquiera pestañeé, solo observé cómo su tacón se tambaleaba mientras caía. Historia once. El funeral se celebró en una pequeña capilla de campo, de esas con bancos de madera y himnarios llenos de polvo. Mi madrastra, Marta, apareció con unos pendientes de esmeralda que papá siempre dijo que pertenecían a su abuela. Nadie le dijo nada, pero yo sabía. Dio un breve discurso tras la ceremonia. Él siempre me decía que las joyas de la familia pasarían a alguien que realmente las apreciara. Y creo que todos saben quién es. Incluso soltó una risita. Me prometió que nunca tendría que preocuparme por el dinero. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía excepto mi hermano y yo, era que papá reescribió su testamento en secreto después de descubrir que Marta había falsificado su firma en una refinanciación. El abogado ya nos lo había leído esa mañana, por insistencia de papá. Las reliquias familiares fueron donadas a un museo. La herencia se dividió entre nosotros, sus hijos. Marta recibió una advertencia legal para devolver cualquier propiedad heredada que no hubiera recibido de forma legítima. Cuando llegó el abogado y saludó con cortesía, ella dijo alegremente, «Estábamos hablando justo ahora del patrimonio. Voy a programar una visita para revisar la escritura de la casa». Él parpadeó. «Señora Carmichael, la escritura ya fue presentada al juzgado de sucesiones. Usted no figura como beneficiaria». El silencio que siguió fue ensordecedor. Se fue a mitad del almuerzo. Historia 12. Cuando mi padre falleció, esperaba momentos incómodos, tal vez algunas lágrimas falsas de mi madrastra Jolene. Lo que no esperaba era que trajera a un agente inmobiliario al funeral. Sí. Entró con vestido negro, tacones altos y un hombre en saco con un folleto en la mano. Le dije a David que pondría el condominio en venta de inmediato. Es lo que George hubiera querido. Lo dijo en voz alta, como si quisiera asegurarse de que todos lo oyeran. Vi el ojo de mi hermana mayor temblar. No dijimos nada, porque no hacía falta. Papá había ordenado que el testamento se leyera el día anterior, en una llamada grupal. Indicó específicamente que el condominio sería donado a un refugio local para madres solteras. Solía ser su casa de la infancia. Jolene ni siquiera fue mencionada. Y lo mejor, el abogado estaba en el funeral. La apartó y le dijo, «Me temo que ha habido un malentendido. La propiedad ya está en proceso legal de transferencia. Se le contactará si se encuentran pertenencias suyas durante el inventario». El agente inmobiliario la miró y susurró, «¿Aún recibiré comisión?». Ella no respondió. Solo se fue. Historia 13. Mi madrastra, Lisette, apenas iba por su segunda mimosa en el brunch posterior al funeral, cuando empezó a repartir tarjetas de presentación. «Voy a abrir un retiro de bienestar». Algo que George siempre me animó a hacer. Y ahora, con la herencia, por fin puedo hacerlo realidad. Casi me atraganto con mis huevos.
Lisette se casó con mi padre hace menos de 2 años, después de conocerlo en un seminario de sanación espiritual en Sedona. Él estaba solo, era rico y tenía más de 70 años. Ella no era ninguna de esas cosas. Un mes antes de morir, papá me dijo, si me voy primero, quiero asegurarme de que ella no convierta esto en un imperio de influencers usando mi dinero. Y lo cumplió. El testamento se leyó discretamente el día anterior. Ella recibió $10,000 como fondo de despedida y una carta que decía, esto no es una inversión inicial. Vive con sencillez. El resto de su fortuna fue para organizaciones médicas y algunos familiares. Cuando se enteró, cuando el camarero mencionó que el abogado ya dio su discurso, se puso pálida. Sus últimas palabras en la mesa fueron, bueno, supongo que voy a manifestar otra cosa ahora.